Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Que amaba a Dios con todo su corazón, con todo su corazón. Era un hombre que lo tenía todo, pudiésemos decirlo, materialmente lo tenía todo. Tenía ganado, tenía casa, tenía todo lo que materialmente una persona se puede imaginar. Pero, ¿sabe? En un momento Job, Dios permitió que le fuese quitado todo. Así como tenía todo, en un momento Dios permitió también que le fuese quitado todo. Y ¿sabe? Incluyendo también su salud. Su salud le fue quitada. Entonces, ¿qué impulsó a Job decir estas palabras? Viéndose acabado, en la ruina, después de tener todo en sus manos, ahora ya no tener nada y verse todo enfermo. Escuche lo que dijo en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él mismo será mi salvación. ¿Qué impulsó a Job decir estas palabras? ¿Qué impulsó a la iglesia primitiva en aquellos tiempos? Cuando era perseguida, cuando se decían ser cristianos y eran perseguidos y los llevaban al circo romano, y si ellos negaban su fe, podían ser salvos. Pero si ellos decían que eran cristianos y permanecían firmes en su fe, iban a ser muertos en el circo romano. Y a lo largo de la historia hemos visto muchos mártires también que murieron. Con mi esposo estuvimos leyendo hace poco en un libro de historia acerca de un hombre, Policarpo, creo que se llamaba. Era un hombre mayor de 86 años, era un obispo, que en la actualidad nosotros pudiésemos decir era un pastor. Y sabe, él sufrió persecución. Tenía 86 años y lo tiraban de un carruaje. Bueno, pasó por muchas cosas y al final fue muerto porque no negó a Cristo. Entonces, ¿qué impulsó a la iglesia primitiva a hacer eso? ¿Qué impulsó a Esteban? ¿Se recuerdan de Esteban? Aquel siervo de Dios. ¿Qué impulsó a Esteban a no salir huyendo de aquel lugar cuando estaba siendo apedreado y morir y solamente decir: Señor, no tomes en cuenta el pecado de estos? ¿Qué impulsó a Esteban? ¿Qué impulsó a Pablo, por ejemplo, estando en una cárcel, en un lugar tan feo? Yo tuve la oportunidad de ir a visitar a alguien a la cárcel, a un varón, y en un lugar tan feo, ¿verdad? Y eso que no entré allá, a las Bartolinas, al fondo, pero un lugar tan horrible, tan triste, donde hay tanta tristeza, muerte, violencia. Y Pablo ahí estaba en una cárcel, pagando una condena injusta. ¿Y qué impulsaba a Pablo entonces a cantar alabanzas allí en medio de ese lugar? ¿Qué impulsaba a Pablo? ¿Qué impulsa a un misionero audaz? Meter en su maletero, mientras maneja un montón de Biblias en un pueblo musulmán. Caminar por un pueblo musulmán en su carro con un montón de Biblias atrás, exponiendo su vida, que si lo encuentran ahí, lo agarran, lo van a meter a la cárcel, y no solo eso, lo van a torturar y posiblemente lo van a matar, como muchos hombres que han muerto porque han sido perseguidos por no negar su fe. Y en la actualidad, ¿qué impulsa a un joven? ¿Qué impulsa a un adulto? ¿Qué impulsa a una persona cuando está con otras personas y no negar de Cristo? No negar a Cristo. ¿Qué pasa cuando usted es fan del Barça, del Olimpia, del Motagua, y usted va al estadio y dice: ay, juega mi partido? Y entonces, y de repente usted va y los mira con un gran sombrero blanco, ¿verdad? Si fuera el Olimpia, blanco, ¿verdad? Con un gran león cargando que va por millas, ¿verdad? Con ese león va sin camisa, va pintadas todas las orejas, la cara, una peluca así grandota, azul, gigante, ¿verdad? Y cuando lo ven llegar al estadio así todo ridículo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Dicen: es el fan del Olimpia, es el fan número 1 del Olimpia. Pero ¿qué pasa cuando usted como cristiano se muestra a otras personas? No es un fan de Cristo.
es un fanático. Es un fanático, es un loco y que solo de Cristo habla. ¡Qué barbaridad! Están ya quedando, pero bien topis. ¿Qué impulsa? ¿Qué impulsó? Lo único que pudo impulsar en aquellos tiempos y ahora en la actualidad a no negar la fe en Cristo es mantenerse firme en la fe. Y sabe, un amor y una devoción a un Dios excepcionalmente bueno. Un amor y una devoción a un Dios excepcionalmente, dígalo conmigo, un amor y una devoción a un amor excepcionalmente bueno. Usted y yo tenemos un Dios bueno. Escuchamos a Ever cómo hablaba de la bondad de ese Dios. Hemos visto maravillas de Dios en nuestras vidas. Hoy usted está ahí sentado porque tiene un Dios bueno, un Dios excepcionalmente bueno. Y hoy vamos a estudiar acerca de quiénes son esclavos por amor. Porque todos estos hombres y todos estos ejemplos que yo les mencionaba eran hombres y mujeres y son en la actualidad. Porque usted, desde el día en que decidió recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador, se convirtió en un esclavo por amor. Y hoy vamos a aprender acerca de quién era un esclavo por amor. Déjenme prender aquí porque yo creo que está apagado. Esclavos por amor. Vamos a buscar en nuestras Biblias. No lo vamos a buscar, yo se los voy a leer. Lo vamos a leer. Quiero que vea ahí lo que dice, ahí está escrito. Veamos cómo se presentan los apóstoles de Jesucristo en las cartas que ellos escribieron. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Veamos lo que dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a los 12 tribus que están en la dispersión. Veamos lo que dice Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Veamos lo que dice Pedro 1:1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Veamos lo que dice Apocalipsis, a quién era dirigida esta carta. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué palabra común ven ustedes allí? A ver, siervo, ¿cierto? Vemos en todas cómo los apóstoles ellos mismos se describían como siervos. Pero sabe, hay algo peculiar en esta palabra, algo que vamos a estudiar el día de hoy. Y es que esta palabra en el griego original, o sea, escrito originalmente, porque esto fue una traducción, es una traducción. Esta está en la Reina Valera de 1960. Pero en el griego original, esta palabra viene de esta, que significa doulos, dice ahí. Doulos, que significa esclavo. Y esclavo, esta palabra aparece 124 veces en el Nuevo Testamento. Ay, yo no la he visto tantas veces. Yo la que he visto es siervo. Aparece 124 veces esa palabra, doulos. Pero, ¿sabes? Solo una vez está correctamente traducida en el Nuevo Testamento como esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces se tradujo como siervo en vez de esclavo? ¿Por qué no utilizaron la palabra original? ¿Sería una conspiración? No fue una conspiración. Los traductores suavizaron esta palabra, dados a los estigmas conectados a la esclavitud en la sociedad occidental, pues habrían querido evitar cualquier asociación entre la enseñanza bíblica y la trata de esclavos en la era colonial. ¿Se imaginan ustedes cómo fue la esclavitud en aquellos tiempos? Y ya se imagina si se hubieran encontrado en la Biblia todo lo que hablaba acerca de esclavos, ¿verdad? Y esclavo aquí, que mi esclavo acá, y que mi esclavo acá.
Entonces, esta palabra, trataron de ajustar la palabra doulos a la realidad de su idioma, a su contexto, a lo que estaba sucediendo en la historia en ese momento. Sin duda, fue una causa noble, ¿verdad? Pudiésemos decir fue una causa noble y pues trataron de suavizar esa palabra. Pero algo pasó ahí en el camino con esta palabra, que perdió su significado real, perdió la fuerza real que tiene esa palabra. Esclavo ya no es siervo. Hay una gran diferencia entre siervo y esclavo. ¿Por qué? Porque el siervo usted lo contrata. Un siervo usted lo contrata, pero un esclavo se posee. Un esclavo se posee. Un esclavo se posee. Es dueño de un esclavo. Yo poseo a un esclavo y el esclavo posee. Es dueño. El dueño posee a su esclavo y el esclavo pertenece a su amo. Amén. Entonces, cuando traemos a la imagen nosotros de esclavo, entonces decimos, ay no, pero es que la imagen que nosotros tenemos es como la de los españoles, ¿verdad? Nosotros conocemos muy bien esa historia, ¿verdad? Cuando nos la enseñaron en el colegio o en la universidad, que cómo eran maltratados. Incluso ahora hay películas que el Hollywood ha hecho, unas películas muy acercadas a la realidad de la historia de los esclavos, muy cercana. Y podemos ver cómo los esclavos eran maltratados, no tenían derechos, bueno, pues ser esclavo era lo peor que podía existir. Es por eso que cuando decimos esclavos, como que la imagen que tenemos es un poco fuerte y no nos llama mucho la atención. Pero ¿sabe? Dios nos dio libre albedrío. Y somos esclavos no como los que nos imaginamos en la historia. Somos esclavos por amor, porque hemos decidido ser esclavos y hoy vamos a estudiar muy bien ese término. Así que le invito a que ahora sí, busquen su Biblia, el libro de Deuteronomio 15 del 12 al 18. Del 12 al 18. Vamos a estudiar acerca de las leyes sobre los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? ¿A quiénes se le llamaban esclavos? Deuteronomio 15 del 12 al 18. ¿Estamos listos? Amén. Dice así, escuche bien, ponga mucha atención a quiénes se le llamaban esclavos y qué pasaba con los esclavos en aquellos tiempos. Dice, si vendiere a ti, a tu hermano hebreo o hebrera, y te hubieres servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en lo que Jehová te hubiere bendecido. Verso 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y de Jehová tu Dios, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Lea el verso 16. Y si él te dijere, refiriéndose al esclavo, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Así pasaba con los esclavos. Era la ley de los esclavos. Y nos vamos a enfocar mucho en este verso 16. Vamos a estudiar mucho este verso 16. Veamos primeramente lo que dice esa primera parte. Dice, y si él te dijere, si dice él te dijere, ¿a quién se está refiriendo? Al esclavo, ¿verdad? O sea que el esclavo tomó una decisión propia. No fue el dueño el que le forzó, el señor el que le forzó y le dijo, no, ahora vas a ser mío porque yo he sido bueno con vos, entonces ahora te vas a quedar conmigo, ni lo estuvo coaccionando. No, él lo decidió libremente. Y sabe, eso es algo precioso que Dios nos ha regalado a nosotros. Eso se llama libre albedrío. Usted puede decidir escoger a Dios o no escoger a Dios. Hoy en día muchos lo rechazan. Muchos lo rechazan, así como lo rechazaron a Jesús en el pasado, como el joven rico, por ejemplo, como los fariseos que se sabían toda la Biblia de pe a pa,
pero tenían al mismo Jesús, al Mesías en su propia cara, lo tenían y no lo podían ver, no lo podían distinguir, porque tenían tanto conocimiento, estaban tan hinchados de conocimiento que lo negaron y no lo siguieron y no se decidieron por él. Y sabe, así pasa ahora, hoy en día. No sé si a usted le ha pasado que le está predicando a una persona de Cristo. Y dice, ay, qué duro, este es más duro que una piedra, dice usted. ¿Verdad? Y quisiera abrirle el corazón y meterle. ¿Verdad? ¿Sabe? Anoche estaba escuchando una entrevista que le hacía el doctor Dobson a un hombre. Este era un asesino serial. El doctor Dobson es el presidente de un programa que se llama Enfoque a la Familia. Y saben, él pidió una entrevista con el doctor Dobson, porque era un día antes de su muerte. Se llama Ted Bundy. Era un asesino serial. Saben, mató a más de 100 mujeres. Primero las violaba y luego las asesinaba. Dentro de este grupo de mujeres también habían niñas entre 8 y 12 años. Su última víctima fue una de 12 años. Y saben, en esta entrevista, el doctor Dobson le decía, yo quiero que me digas qué fue lo que te impulsó a hacer esto. ¿Por qué lo hacías? Le decía el doctor Dobson. Y él le decía, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo fue la primera? ¿Qué pasó en tu mente? Y él le decía, yo creo que comenzó porque empecé a ver pornografía desde muy pequeño. Yo hojeaba las revistas que me encontraba en mi casa. Les estoy hablando, esto fue en el año de 1984 que él murió. Y saben, él hojeaba las revistas de pornografía y luego le empezó a gustar. Era muy interesante para él eso. Pero no solamente eso, empezó a gustarle y empezó a buscar en los supermercados. Imagínense hace cuánto les estoy hablando. En los supermercados, en donde él podía encontrar, él iba buscando por más. Y ya no era una pornografía liviana como le decían ellos, ya era otro tipo de pornografía. Y pasó escalando de un nivel a otro nivel, a otro nivel, hasta que llegó a ver una pornografía cruda, le llaman ellos, donde empezó a desear hacer tantas cosas en su mente. Y dice que después lo llevó a asesinar a más de 100 mujeres, incluyendo niñas de 8 años. Era un esclavo en su pecado, pero también tenía la libertad de decidirse por Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él se crió en un hogar cristiano. Él conoció de Cristo y sus padres le hablaban del Señor. Pero ¿qué pasó allí? Es ahí donde nos encontramos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay personas que se les habla y se les habla de Cristo y no, como que no entienden y están ciegos? Y decimos, ¿por qué hay una venda? Vean lo que dice Romanos 1, del 26 al 32. Porque usted puede decir, pero la pornografía, algo que está en nuestra sociedad, algo tan inofensivo, ¿cómo pudo llevar a este hombre a ser tan malo? Escuche lo que dice Romanos 1 del 26 al 32. Dice así, del 24, perdón. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice el 26, por esto Dios, ¿qué dice ahí? Los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo así mismos la retribución debida del extravío. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice ahí? Dígalo conmigo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y sabe, y más adelante empieza a hablar de otras cosas, no solamente de situaciones que tienen que ver
con el sexo. Envidias, homicidios, contiendas, engaños, maldad, avaricia. ¿Usted ha visto gente que es mentirosa y no se cansa de mentir? Y es mentirosa y dice, y por más que habla, más mentiras le salen. Dios los entregó a una mente reprobada. El único pecado que es imperdonable, hay un pecado que es imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar a Cristo. Es decir, no te deseo. No deseo que entres a mi corazón y que cambies mi vida. Y sabe, el esclavo por amor decide voluntariamente ceder sus deseos carnales a cambio de ver el rostro de su amo. Decir, bien siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el esclavo por amor, el que decide entregarle su voluntad a Dios. Lo que mi carne quiere hacer no lo voy a hacer, porque tengo un buen amo. Un amo que me amó primero. Un amo que no me llama siervo. Un amo que no me maltrata. Un amo que me llama hijo. Un amo que me llama hijo. Y que me invita a que coma a la mesa con él. Que me invita a que vaya y disfrute de una eternidad con él. Un amo que me ama como un hijo. Ese es el libre albedrío que Dios nos da. Pero si somos necios y nos mantenemos en una vida que queremos seguir haciendo lo que nos plazca y que nos dé la regalada gana, Dios nos entrega a una mente reprobada. A una mente reprobada. Después dice, vamos a regresarnos un poquito aquí. No te dejaré, dice en la segunda parte, está en anaranjadito. ¿Por qué qué? Porque te ama a ti y ama a tu casa. No te voy a dejar porque te ama a ti. Te amo a ti y amo tu casa. Dice, no te voy a dejar porque, wow, voy a tener de todo. O sea, tengo un Dios. Y ya me hablaron que Dios tiene muchas riquezas. O sea, Dios me va a dar un montón de cosas materiales. No le dijo así, ¿cierto? ¿O sí? ¿Le dijo así? Ahora lo voy a tener todo. Todo. Tenemos un Dios bueno que nos ama. Que nos amó primero a nosotros, antes que nosotros decidiésemos amarlo a Él. Que nos amó desde que nos puso en el vientre de nuestra madre. Porque usted y yo no somos una casualidad. Usted y yo estamos dentro de los propósitos de Dios. Y Él nos amó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Por eso te amo. Deseo libremente amarte como tú te lo mereces. ¿Cómo se merece amar a Dios? Dígame usted. ¿Cómo se merece amar a Dios? La palabra de Dios nos da un lineamiento. Dice, amarás a Dios, un mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esa es la forma en que nosotros debemos amar a Dios. No amarlo de a poquitos. No amarlo cuando tengo, como decía Ever. Qué bonito es amar a Dios. Ay, qué lindo cuando venimos y recibimos a Cristo. Y escuchamos que Dios nos va a dar un regalo. El regalo de la salvación. ¡Wow! Es tan fácil levantar la mano y decir, yo acepto a Cristo. Porque me va a dar muchas cosas y entre ellas está la salvación. Y cuando me muera me voy a ir al cielo. Pero cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, también le hace su Señor. Y muchos dicen, le acepté como mi Salvador, pero también le hizo su Señor. Le hizo su dueño. Ahora usted le pertenece a Cristo. Es un esclavo de su Señor. No solamente tiene salvación, usted le pertenece 100% a Dios. Te amo y amo tu casa. Yo no sé cómo fue su encuentro con Cristo la primera vez. Unos
Quizá lo recibieron en la calle, otros en un hospital, otros, no sé. Yo lo recibí en una congregación un día. Ya me vieron llorar. No voy a llorar, digo yo. Gracias. Yo le recibí un día en una congregación. Y desde ese día yo le acepté como mi Salvador y como mi Señor. Y decidí amarlo incondicionalmente. No importa lo que pasara en mi vida, yo decidí amarle incondicionalmente. A pesar de que a veces pasábamos necesidades económicas con mi esposo. Nosotros pasábamos sobrecitos, hacíamos sobres con mi esposo. Porque ganaba un salario y le quitaba un montón porque casi todo era para pagar la casa. Y el sobrante de que comida, que y después al final de mes teníamos un sobre que se llamaba diversión. Pero lo que sobraba de todo eso que estaba ahí de las responsabilidades, nosotros lo metíamos en diversión. Casi nunca sobraba para diversión, pero cuando sobraba, ¡qué felicidad! Había dinero para diversión. Amar a Dios incondicionalmente. Yo sé lo que es perder un bebé, anhelar un bebé y perder un bebé, también sé qué es. Sé muchas cosas porque he pasado, ¿cuántos años? Un montón, en los caminos de Cristo. Pero decidí ser su esclava, decidí pertenecerle a Él, decidí amarlo incondicionalmente. Y así tiene que ser. Un esclavo por amor está con su amo porque le ama, no por lo que le da, no por lo que tiene. No es como un evangelio acomodado que anda por ahí. Hay un evangelio acomodado que dice: arrebato todo lo que es mío. Arrebato. ¿Qué tiene usted? Dígame. ¿Qué tiene usted? Si tiene el amor de su amo, lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo. Y vea lo que dice aquí. Está en rojo, si lo puede distinguir. Y porque le va bien contigo. Decido quedarme con Él. Lo amo porque lo amo, decido quedarme con Él. Y porque me va bien con Él. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos va bien con Dios? Denle un aplauso al Señor y digan: me va bien contigo, Señor. Hay personas que se resienten con Dios, fíjense. Se resienten con Dios porque quiere que Dios se lo dé todo. Quiere que Dios se lo dé. Señor, yo quiero esto. Mira, tu palabra me dice que yo tengo que arrebatar mis bendiciones. Y yo te arrebato ese carro, arrebato ese carro, arrebato ese carro. Y arrebato ese terreno y arrebato. Creo que Dios cuando nos mira así como que... yo no sé qué pensará. Hasta como niños caprichosos. Mi hijo me contaba ayer que vino de un campamento que tuvo que asistir acerca de un hombre, de una persona que pasaba a dar un testimonio y decía: miren, yo deseaba tener un hijo con mi esposa y sabe, y se lo pedí tanto a Dios, tanto, y ¿qué creen? Perdí a mi bebé. Entonces yo me resentí con Dios. Me resentí tanto con Dios. Entonces busqué mi otra opción, dijo. Voy a sacarme otra carta de la manga. Voy a orarle a la Virgencita. Porque la Virgen es la mamá de Jesús y ella va a interceder por mí. Entonces se puso a orar, dice, a la Virgen para que le mandara su bebé, y tuvo su bebé, y dice que ahora es devoto de la Virgen de Guadalupe.
Está resentido con Dios todavía, imagínese, póngase a creer usted. Está resentido con Dios, pero con la Virgencita no. Porque la Virgen dice que intercedió con Jesús para que le mandaran a su bebé. Esas son mentiras del enemigo. Esas son mentiras del enemigo. No harás imagen alguna, ni semejanza, ni lo que está en el cielo, ni de lo que está aquí en la tierra. Porque yo soy Jehová, tu Dios celoso, dice la palabra. Y el único que merece la gloria y la honra es Dios. Y si Dios te permite que pases por valles, si Dios te permite que pases por valles, por situaciones difíciles, porque vas a perder un familiar, porque no siempre vas a tener salud, porque un día nos vamos a morir. No se crea que usted es inmortal. Ya porque ya soy cristiano, soy inmortal. No, ahora, yo creo en un Dios poderoso. Que levanta enfermos, que hace milagros. Yo creo en un Dios poderoso, que si yo estoy enferma, Él me puede levantar de una cama, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios. Y tengo la fe y creo en ese Dios, Dios que levanta muertos aún. Pero usted no es inmortal. Y si usted se enferma, dele gracias a Dios. Y dígale: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo aprenda en este camino. ¿Qué es lo que qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Y nunca deje de decirle estas palabras: te amo. Te amo con todo mi corazón. Y sé que lo que estás permitiendo en mi vida ahora es porque me amas. Y el padre que ama a sus hijos disciplina. Y muchas veces necesitamos disciplina. Muchas, no son poquitas. Son muchas veces los que necesitamos ser disciplinados. Olvídense de esos tiempos de rompimiento de atmósferas. Olvídese de tiempos de nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones que el Espíritu Santo me dice, cuando la revelación misma está en esta palabra. Aquí está la revelación del Dios Altísimo. ¿Quiere que Dios le hable? No vaya tras un profeta. Aquí está lo que Dios quiere decirle. No hay otro lugar más que su palabra. Clara está aquí para los que le aman y a los que les hacen sus hijos. No busque nuevas revelaciones. Busque al Dios de las revelaciones. Salmos 8:3 dice: el salmista decía: cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Quién es usted? ¿Quién es Dios? Ve la inmensidad del firmamento. Y ahí estamos nosotros. Entonces, nada de arrebato, nada de eso. Señor, dígale: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Cambio mi voluntad como tu esclavo. Cambio mi voluntad por la tuya. Porque sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El salmista decía: mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 años lejos fuera de Él. ¿Qué quería decir el salmista en palabras actuales? ¿Qué no querría decir el salmista? Mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. ¿Sabe qué querría decir en la actualidad? Que el sistema colapsará. El sistema se va a caer.
Las 7 maravillas del mundo que usted conoce, que ha anhelado conocer usted. Algunos ya la conocieron. La Torre Eiffel. Bueno, ahora dicen que ya no son 7, son un montón de maravillas. Pero en la escuela a mí me enseñaron que eran 7, ¿cierto? Ahora son un montón. Pero todas esas maravillas van a dejar de existir. Microsoft, Facebook, las redes sociales van a colapsar y van a caer. Su negocio va a caer. Lo que usted tiene en el banco, ahí va a quedar. Se va a deshacer. Y un día usted se va a morir. ¿Sí? Se va a morir. Todos nos vamos a petatear algún día. Pero dígame usted, ¿quién es más sabio? ¿Quién es más sabio? Dígame usted. ¿El que construye para la eternidad o el que construye para aquí? Que el orín y la polilla lo corrompen y se pierde. ¿Quién es más sabio? Dígame usted que está aquí. ¿Es más sabio el que construye para la eternidad? El que se goza estar en la presencia de su Señor. El que se goza rindiéndole su vida al Señor, que aquel que no tiene tiempo para venir a la iglesia. ¿Quién es más sabio? ¿O quién es más tontito? Mejor es un día estar en la casa de mi Dios que 1000 años fuera de Él. 1000 años fuera de Él. Está bien que trabaje. Yo no le estoy diciendo que no trabaje. Cuidadito. Cuidadito. Vaya chambé. La palabra de Dios nos manda que hay que esforzarnos y ganarnos el pan. Si el mismo Pablo decía que era un servidor de Cristo, yo trabajo para ser ejemplo a todos ustedes. Voy a ser ejemplo para todos ustedes. Hay que chambear, hay que trabajar, hay que ganarse el pan. Pero no olvide quién es su Dios. No olvide quién tiene que tener ese primer lugar en su corazón. No lo olvide. Que usted es lo que es y tiene lo que tiene, porque su amo, su Dios, lo ha permitido. Lo ha permitido. Los apóstoles respondieron a Jesús ante una pregunta que les decía. Él les hacía una pregunta y les decía, porque miraba que todos lo seguían por el pancito que les daba de comer. Entonces todos querían el ranch que Jesús les daba. Y ya muchos los estaba despachando. Y entonces Jesús les preguntó a los apóstoles, les dijo, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Quieren irse ustedes también? Y es mi versículo favorito, ya se los he dicho. ¿Y qué le contestaron los discípulos? Señor, pero Señor, ¿y a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si bien es cierto, vamos a comer pan, vamos a comer y nos vamos a saciar las barrigas, pero solo en Cristo Jesús está la vida eterna. Solamente en Cristo Jesús, en su palabra, vamos a saciar la sed que tiene nuestra alma. Así le decían sus discípulos. Un sabio decía, cuando a mí me entierren y me lleven allá, que me vayan a enterrar, quiero que mis manos vayan afuera del ataúd. No sé si era un sabio o un rey, no recuerdo. Pero era alguien que yo leí. Entonces que las manos quedaran fuera del ataúd. Uy, qué feo, qué tenebroso. Que las manos fueran afuera del ataúd. Y él decía, ¿saben por qué? Porque quiero que vean que no me llevo nada. No me llevo nada de este mundo, no me llevo nada. Ni lo recuerdo, yo creo, ustedes. Porque cuando estemos delante de Dios se nos va a olvidar todo lo que vivimos abajo. Y usted va a querer estar delante de Jesús, aquel por el cual todos los días de su vida luchó por estar frente al Maestro, recibiendo el galardón de Jesús. Y ahora vamos a ver la diferencia entre un esclavo normal y un esclavo por amor. Cuando un esclavo se paseaba por el mercado, todos le miraban. ¿Por qué? ¿Por qué miraban todos al esclavo que había? Ese ténganlo ahí guardadito porque
No lo vamos a leer todavía. Pero cuando un esclavo se paseaba por el mercado, o sea, se iba de pinta al mercado, porque era un esclavo por amor, o sea, era libre. Entonces se iba de pinta al mercado, yo me imagino al esclavo caminando por ahí. Porque dice la palabra que ¿qué le hacían? ¿Qué le hacían? Le horadaban la oreja. ¿Sabe qué significa horadar la oreja? Le hacían un hoyito, le cortaban la oreja para poder ponerle ahí el arito. Entonces yo imagino que el esclavo, yo no sé si era melenudo, no era melenudo, pero se abría así y andaba el esclavo, pinteando ahí con sus aritos para que lo vieran los otros esclavos que andaban por ahí. Y los esclavos, ¿cómo se daban cuenta? Que él era un esclavo por amor, o sea, él había decidido estar con su amo. ¿Por qué? ¿Por qué se daban cuenta? Por el arete. Por el arete que estaba en su oreja. Vamos a ver. Y todos que a mí, que no me mira a mí, que no me mira a mí, que no me mira a mí. Olvin, vamos a ver, Olvin, venga aquí. Venga, Olvin, venga. Eso, denle un aplauso a Olvin para que se anime a estar aquí arriba. Imagínense a Olvin, ustedes, era un esclavo que había decidido estar con su amo porque era un buen amo. Entonces algo pasaba con Olvin, algo le hacía el amo para que fuera distinguido entre todos los demás esclavos. Vamos a darle la oreja aquí. Vea. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se pasea. Olvin, que imagínese aquí, solo en este cuadrito de aquí, Olvin. Vamos a ver, camine por ahí. ¿Cómo caminaría usted en el mercado para que lo vean? Bien, démosle un fuerte aplauso a Olvin. Vamos a quitarle los aretes para que no se sienta raro ahí sentado con los aretes. Bien, así pasaba con los esclavos, así los distinguían. Pero ¿sabe? Cuando un esclavo paseaba por ahí, lo que denotaba no era que, wow, qué súper esclavo era. Uy, qué súper esclavo era. No, está equivocado si usted pensó eso. Lo que denotaba era que tenía un súper amo. Y que yo como esclavo me gustaría tener un amo como el que tiene él. Porque es un amo que lo amó y que le dio un lugar como su hijo en su casa. Lo adoptó. Lo adoptó como su hijo. Efesios 4:30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe qué? Les tengo una buena noticia. Nosotros no fuimos sellados con algo físico. ¿Se imaginan ustedes que Dios, cuando le aceptáramos como Señor y Salvador, ¡plin!, nos cayera un arete de arriba del cielo y con este andaríamos? Ajá, y conociendo nuestra sociedad como estaba, sale con uno de estos de oro a la calle, se lo peinan, se perdió su salvación, ¿va? ¿Sabe cómo Dios distingue a sus hijos? ¿Cómo Dios distingue a sus esclavos por amor? Porque Él nos selló con su Espíritu Santo. Nos marcó con su Espíritu Santo. Desde ese primer día en que decidimos dejar entrar a Jesús a nuestro corazón, desde ese día Él puso un sello. Cuando iba al cole, yo me acuerdo que habían fiestas a veces y no me dejaban entrar si no tenía un sellito ahí. Y a veces me borraba del sudor. Ese sello Dios se lo puso
a sus esclavos por amor, y es para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Porque Él le amó primero. Amén. Y esa marca la llevamos en un lugar donde ni nadie nos la puede robar, porque está en nuestro corazón. Solo Jesús puede entrar ahí y escudriñar nuestros corazones. Ya estamos terminando. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Dice así. Veamos lo que dice aquí. Este versículo me encanta porque está más claro que el agua, pero el agua cristalina y pura. Dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Miren, cuando a mí me decían que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo, yo pensaba que era mi cuerpo y que yo le daba lugar al Espíritu Santo. Sí, es cierto, yo le di lugar al Espíritu. Pero una vez que Él está ahí, ya no es mío, ya no me pertenece. Dice ahí, escuchen, mire qué interesante. Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ya fuimos comprados con un precio, y con precio de sangre. Cuando le horadaban la oreja al esclavo, corría sangre y se sellaba ese pacto con sangre. Y Dios nos compró con sangre, con la sangre preciosa de Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y desde ese día que aceptamos ese sacrificio hecho por mí, desde ese día he hecho a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si hay un esclavo, por ende hay un dueño. Si hay un dueño, existe un esclavo. ¿Estamos claros? Son palabras de un esclavo decir: hoy es mi día de descanso. Toda la semana trabajé. Eché el bofe, dicen unos así, ¿verdad? Bien. Trabajé duro. Hoy me merezco este día de descanso. No voy a ir al culto porque tengo derecho a descansar. Pero ¿sabe qué? Otros pueden, pero el esclavo no. El esclavo no puede, porque le dice: yo soy tu dueño. Me están levantando falsos. Están diciendo cosas de mí que no son ciertas. ¡Uy, qué dolor! Voy a defender mis derechos. Me voy a defender. Voy a escribir en el Facebook, voy a escribir por las redes, me voy a ir a parar con una pancarta, voy a defender mis derechos. Otros pueden, tú no, porque eres un esclavo. Tienes un dueño y ese dueño pelea la batalla por ti. Ese dueño cuida de ti, te guarda, te protege y te defiende. Esta mujer me tiene cansado ya. Ay no, que alega. La voy a humillar, no servís para nada, vos, mujer. Otros pueden, tú no puedes, porque eres un esclavo y tienes un dueño. Qué injustos mis papás, cómo me regañan. ¡Ay, qué dolor! Yo que me esfuerzo tanto por ser un buen hijo. Voy a ser malcriado, me voy a rebelar, voy a armar la cuarta guerra mundial en mi casa. Otros pueden, pero tú no puedes. Tú no puedes. Tienes un dueño. Has cedido tu voluntad voluntariamente. Le has dicho a Dios: te cedo mi voluntad. ¿Y por qué ahora no puedes? Dígame usted. Ay, sí, Señor, aquí estoy, te rindo mi voluntad. Es que me enoja, Señor, mira. No, mi hermano, tú no puedes ya. Ya cediste tus derechos a Dios y Él cuida de ti. Él te guarda, Él te cuida en todo tiempo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Niéguese a sí mismo. Niéguese.
y sígame. Y para cerrar, vamos a leer lo que dice Primera de Corintios. No, esa ya la leímos. Vamos a buscar lo que dice Apocalipsis. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2. Y sabe, la iglesia, esto que vamos a leer, estaba dirigido a una de las 7 iglesias. Era una carta que estaba dirigida a una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y sabe, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, fue alabada por mucho tiempo porque tenía un gran amor a Dios. Amaba a Dios, era una iglesia que amaba a Dios. Pero sabe, Dios pidió que se le leyera una carta a esta iglesia que tanto amaba a Dios. Y usted dice, wow, viene una carta. Y entonces la leían. Y veamos lo que dice Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete.